se dice Dios es inmutable, quiere decir que Dios no cambia. ¿Se entendió eso? Dios no cambia. Y eso es bien profundo, bien interesante. Y hoy queremos enseñar acerca de esta verdad. Dios es inmutable. Es uno de los atributos de Dios. Y es uno de los atributos de Dios increíble. Es uno de los atributos de Dios que Dios tiene más increíble, más hermoso. Y cuando lo estudiamos nos quedamos sorprendidos por tanta belleza que tiene este atributo. Amén. Dios es inmutable. Quiero que me acompañen al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, para acompañar esta verdad. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 17, y la palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y dice lo siguiente: toda buena dádiva, ¿verdad que sí? Y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva. La Biblia es sencilla, yo se lo he enseñado, ¿verdad que sí? Todo lo bueno que todo el mundo tiene viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y ahora viene lo interesante, en el cual no hay ¿qué? En el cual no hay ¿qué? Ni sombra de ¿qué? En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Eso está poderoso. Dios es inmutable. Ese texto ahí habla directamente de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, perfectamente inmutable. Dios nunca crece. ¿Ustedes sabían eso? Dios no crece. Dios no aprende. Déjame ver cómo lo explico. Dios no puede aprender. Dios no puede crecer. Dios no cambia de opinión. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no es como tú y como yo, que nacimos un día siendo niños y luego fuimos creciendo en conocimiento, en estatura, y hoy en día sabemos lo que sabemos, tenemos el tamaño que tenemos y vamos a seguir creciendo en conocimiento. Dios no es así. Dios tiene un conocimiento perfecto. ¿Se entendió eso? Por eso Dios no aprende. Dile que está a tu lado, Dios no aprende, díselo. Dios no puede aprender, porque si Dios aprende, entonces Dios cambia. ¿Verdad que interesante? Qué interesante, y solamente estamos dando la introducción. Qué interesante está esta verdad. Dios, si Dios aprende, quiere decir que Dios cambia. Pero como Dios tiene un conocimiento perfecto, Dios no puede aprender. ¿Por qué? Porque no hay nada que Dios no sepa. ¿Se entendió? No hay nada que Dios se sorprenda y que Dios diga, bueno, fíjate que yo no sabía eso. Fíjate qué interesante. Incluso Dios le dice a Job, Dios le dice, ok, ¿quién tú crees que me puede a mí dar un consejo? Dios, cuando habla con Job, le dijo, ¿quién tú crees que me puede aconsejar? ¿Quién tú crees que me puede decir lo que yo debo o no debo de hacer? ¿Por qué Dios le dice eso? Porque Dios no cambia. Porque Dios es perfecto en el conocimiento. Amén. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto habla acerca del tiempo y del espacio. Dios tampoco crece. Dios no crece. Ustedes se quedan como sorprendidos, como mirándome así, como serio. Dios no crece. ¿Por qué Dios no crece? Porque Dios es perfecto. Dios no crece en nada. Dios no crece en amor. De que hoy Dios te ama más que ayer. Eso no puede suceder. Dios te ama. Pero como Dios no crece, tampoco Dios descrece. Dios no deja de amarte. ¿Se entendió eso? Y esto es muy importante porque hay gente que cree que el amor de Dios está sujeto
a lo que tú haces. Hay gente que creen que Dios te ama por lo que tú haces. Hay gente que han llegado a entender que conquistan el amor de Dios. El amor de Dios no se conquista. Dios no me ama por lo que yo hago. Dios no me ama por lo que yo soy. ¿Se entiende eso? Tú nunca podrás hacer algo que pueda convencer a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios te conoce. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios te conoce. Dios es tu diseñador. Entonces, Dios, lo que yo hago, si lo que yo hago no aporta para que Dios me ame más, lo que yo hago tampoco aporta para que Dios me ame menos. Lo que pasa cuando yo peco o cuando yo comienzo a vivir una vida en desobediencia a Dios, no tiene que ver con el amor de Dios. ¿Me estoy dando a entender ahí? No tiene que ver con su amor. Dios me sigue amando igual. Y esto quizá desde la perspectiva de amistad, desde la perspectiva de pareja, no se entiende mucho, pero desde la perspectiva de un hijo, de un padre hacia un hijo, o de un hijo hacia un padre, se entiende. ¿Por qué? Porque el hijo puede ser lo que él quiera, puede ser un delincuente, puede estar en la calle, puede odiarte, puede hacer lo que él quiera, y el amor de madre tú nunca dejarás de tenerlo para con tu hijo. ¿Se entendió eso? Y va a llegar un momento en el que tú te vas a alejar de tu hijo, porque tu hijo es peligroso, tu hijo es violento, tu hijo no quiere saber de ti, no le gusta el orden, y tú lo estás tratando de ordenar, y es un vicioso, trae problemas cuando tú estás cerca de él. Bueno, tú te alejas de él por su conducta, ¿me di a entender? Pero tu amor como padre o tu amor como madre nunca deja de ser para con tu hijo, porque lo que afecta la condición de tu hijo no es tu amor. Qué bueno que se está entendiendo. Gloria a Dios entonces. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios no cambia en ninguno de sus aspectos, pero para yo entender eso, Dios necesita expresarse para con la humanidad. Y qué complicado se le pone. Por eso cuando Dios se quiere comunicar con la humanidad acerca de su inmutabilidad, Dios tiene que utilizar un lenguaje humano para llevarlo lo más cercano a lo que Él quiere transmitir. ¿Se entendió? Si usted ve que yo digo mucho se entendió, es porque me preocupa que se entienda. ¿Verdad que sí? Sí, me preocupa que se entienda. Por eso Dios, hablando de su inmutabilidad, de su forma y de muchos de sus atributos, habla en metáfora. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32 y verso 4, Dios habla y se hace la idea de que Él es roca, de que Él es una piedra, que Él es una roca, dando a entender que aunque el mar choque, aunque el mar venga como venga, la roca no se mueve. Porque Él no cambia, ni sus ideas cambian, ni su visión cambia. Dios es Dios y Él lo que piensa hoy de ti, lo sigue pensando mañana y lo sigue pensando pasado mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La visión que Dios tiene contigo es una. Dios no te creó y en el camino Él cambia de perspectiva. De que, mira qué cosa, yo pensé que iba a ser más inteligente, me equivoqué. Dios no es así. Mira qué cosa, yo pensé que iba a ser mejor persona, me equivoqué. Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios es tu diseñador. Y Dios desde la fundación del mundo te ha elegido. Y tú no lo has convencido a Él, sino que Él tiene un plan contigo desde antes de tu nacer. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que sucede va de acuerdo a ese plan. Pastor, ¿y ese plan no se equivoca? No, ese plan no se equivoca. Pastor, por ese plan yo no lo puedo dañar. No, tú no lo puedes dañar.
Pastor, por ese plan yo no puedo intervenir en ese plan. No, tú no puedes intervenir en ese plan. Es un plan perfecto de Dios. Ahora, lo único que tú puedes hacer es detener el cumplimiento del plan de Dios cuando te aleja de Él. Pero cuando te acerca a Dios, ¿tú sabes qué? Te encontrará en el mismo lugar del momento de cuando te alejaste. ¿Se está entendiendo eso? Porque cuando tú te alejas, hay un plan. Y tú te alejaste, el plan se pone en pausa. Pero cuando tú vuelves, no hay otro plan. Dije que ahora yo soy más pecador, entonces Dios va a hacer menos cosas conmigo. No, no, no. Lo mismo que Dios dispuso a hacer contigo desde el día que te creó, es el plan que Dios va a cumplir en tu vida cuando tú te pones en las manos de Dios. Qué bueno es saber eso, ¿verdad? Porque cuando yo sé eso, ustedes saben que cuando sabemos eso, sucede que el enemigo no puede atacarte. El enemigo no te puede atacar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes que tu propósito está en las manos de Dios. Tú sabes que tu vida está en las manos de Dios. Tú sabes que por más que el enemigo grite, salte, venga como río, venga como mar, venga con las tormentas, venga con las dificultades, el plan de Dios es perfecto. Y tú sabes que aunque tú falles, ¿qué dice la Biblia? 7 veces cae el justo. ¿Y qué pasa? Y Dios lo levanta. ¿Ustedes saben por qué dice 7 veces cae el justo? Vamos a hablar un chin aquí, un poquito aquí entre nosotros. ¿Por qué dice 7 veces? Entonces, si el justo cae 8 veces, Dios no lo levanta. Si el justo cae 9 veces, Dios no lo levanta. Si el justo cae 15 veces, Dios no lo levanta. Dice 7 veces porque el número 7 es el número perfecto. Y dice 7 veces, dice, aunque el justo haya caído de manera completa, aún de manera completa en el suelo, aún de ahí yo lo levanto. Y eso hace referencia a lo que dice Job, aún del polvo. Oiga lo que dice Job, aún del polvo. No Dios me levantará, sino Dios se levantará a favor tuyo. Hablando incluso de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Aunque 7 veces caiga el justo, quiere decir, no importa en la manera, la circunstancia, la forma en que tú caigas, si tú te acercas a Dios, Dios te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a estar dispuesto a levantarte por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y su amor siempre es perfecto para ti. Dios siempre está esperando que tú vengas. Dios siempre está esperando que tú te levantes. ¿Qué dice la Biblia? David dice, en tus libros. ¿Qué es lo que dice? En tus libros. Entonces hay un libro. Oiga, qué interesante. Si David dice, en tus libros, ¿qué quiere decir eso? Hay un libro. Pero ¿qué es lo que hay en ese libro? En tus libros están escritas todas las cosas. ¿Qué es lo que está? Cuando tú naciste, en tus libros ya estaba el final de tu vida. ¿Se entendió eso? Eso está terrible. David entendió y dijo, cuando yo nací, ya tú tenías el fin de mi vida en tus manos. Porque en tus libros están escritas todas las cosas de mí. Ahora, yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a lo que está escrito en el libro. ¿Se entendió? De acuerdo a lo que Dios... Entonces, Dios me conoce. Y yo te voy a decir una cosa más profunda todavía, por si al caso te queda duda. Dios no solo conoce lo bueno de ti, Dios conoce también lo malo. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus fallas. Dios conoce tus frustraciones. Y aún por encima de todo eso, ¿tú sabes qué? Para que te sorprenda. Aún por encima de todo eso, Dios conociendo todas esas batallas, aún por encima de eso, Dios te llamó. Y te dijo que es plan de bien que tiene contigo. Y te dijo que te iba a usar como profeta. Te dijo que te iba a usar como un portador de la gloria de Dios. Pero sabiendo que yo tengo todas estas debilidades, sí, sabiendo que tú tienes todas esas debilidades, Dios decidió decirte que te va a usar. ¿Por qué?
Porque Él te diseñó, te creó, te conoce. Y Él sabe que aunque tú eres débil, su poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él sabe que aunque tú tienes batallas, Él sabe cómo darte la victoria. Gloria a Dios. Qué interesante. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a conocer a Dios que liberta si no estoy atado. Nunca voy a conocer al Dios que enriquece si no estoy en pobreza. Nunca voy a conocer al Dios que me levanta si en algún momento no estoy caído. ¿Me estoy dando a entender? Nunca voy a conocer al Dios que transforma si en algún momento el diablo no me desbarató. Entonces, todo lo que tú utilizas como excusa para no venir a Dios o para entender que Dios está lejos de ti, es la excusa de Dios para el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Qué bonito. Dios es inmutable. Dios es inmutable en su esencia. ¿En qué que Dios es inmutable? En su esencia. Con esto queremos decir que la naturaleza y su ser infinito no están sujetos a ningún cambio ni a ninguna mudanza. La naturaleza de Dios y su ser infinito no está sujeto a ningún cambio. No ha habido ninguna época ni ningún tiempo en que Dios no existiera. Incluso Dios está por encima del tiempo. El tiempo está diseñado por Dios. Yo habito en un tiempo. Tú habitas en un tiempo. Dios no habita en el tiempo. Dios habita en un eterno presente. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, cuando Dios le habla a Abraham, Él le dice: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, como si Abraham estuviera vivo. Yo soy el Dios de Jacob, como si Jacob estuviera vivo. Y yo soy el Dios de Isaac. Y dice: yo soy Dios de vivo, no Dios de muerto. Eso está poderoso. ¿Por qué Él le dice eso? Porque en el tiempo de Él, Dios tiene la facultad de ir a donde está Abraham. Pero no tan solo vamos a decir eso, vamos a decir un poquito más profundo, ¿verdad? En una ocasión se encontraba Jesús en el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración se le aparecen dos personajes. Uno llamado Elías, y eso lo pueden leer en los evangelios. Y uno llamado Moisés. Pero Moisés y Elías estaban muertos. Dile que está a tu lado, estaban muertos ellos. Pero Jesús, siendo Dios en la tierra, 100% Dios, 100% hombre, Jesús utiliza una de las facultades de su poder. ¿Y cuál fue? La facultad de Él ser inmutable, no cambiar, no tener sombra de variación en cuanto al tiempo. Él puede dominar el tiempo. Él entra en un estado donde los discípulos que estaban ahí dijeron: ¿qué es lo que está pasando? Dios se quita su vestidura humana, deja de ser humano y en ese momento se vuelve resplandeciente. Todo un resplandor lo cubre. Ya el que está ahí no es el Jesús humano. El que está ahí es Jesús Dios. Entonces Jesús Dios hace un portal en el tiempo y manda a llamar a Moisés. Y le dice: Moisés, ven acá que yo necesito hablar contigo. Y luego hace un portal en el tiempo y manda a llamar a Elías. Y le dice: Elías, ven acá, yo necesito hablar contigo. Y según los teólogos dicen que Elías vino para entregarle toda supremacía acerca del ministerio profético. Y Moisés vino para entregarle toda supremacía acerca del ministerio de la ley, para que Jesús sea todo, en todo y en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso lo hizo a través de hacer ir donde estaba Moisés, ir donde, incluso, préstame mucha atención aquí, incluso hay teólogos que dicen que ese suceso está en la Biblia en el momento de Moisés. ¿Usted sabía eso? Que en el momento cuando Jesús abre el portal para que Moisés aparezca, el momento cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice a Moisés: tú no me puedes ver y seguir vivo. Y Dios le dice, y Moisés le dice: pero yo quiero ver tu gloria. Y le dice Dios: ok, para tú verme yo voy a pasar por aquí cerca. Y cuando tú me veas, va a tener, o para que tú me veas, va a tener que ponerte detrás de la peña. La peña es una roca. Es una roca.
Y cuando él se puso detrás de la roca y tenía una hendurita, como una brechita, a través de esa brechita pudo ver la gloria de Dios. Ahora, ¿quién es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Jesús. ¿Por qué se dice que en ese momento fue cuando Moisés vio a Jesús y le entregó la supremacía de la ley? Porque también Jesús no solamente es la gloria de Dios, sino que Jesús es la roca inamovible, gloria a Dios. Jesús es la roca en el cual tú y yo debemos de construir. Por eso cuando Moisés, Dios le dice, háblale a la roca para que te dé agua, y Moisés la golpea, entonces Dios le dice, te equivocaste, mi hijo, porque a la roca no se puede golpear. Te equivocaste porque no golpeaste a tal nivel que Moisés, lean la Biblia, no pudo entrar a la tierra prometida porque golpeó la roca. Entonces no fue una simple roca que él golpeó, eso era más profundo todavía. Se entiende que en ese momento cuando Moisés se pone detrás de la peña, no era la peña que estaba ahí, era Jesús. Y eso habla de algo que se llama la preexistencia de Cristo. Cristo existiendo antes de ser hombre. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Ya el pastor va a dejar de ser profundo. Volvemos a lo inmutable de nuevo. Vamos de nuevo a lo inmutable. Amén. ¿Qué pasa con esto? No ha habido ningún momento donde Dios puede no estar. Porque en su esencia Dios es inmutable. Y Dios en su ser infinito, Dios es inmutable. Esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca fue niño. Dios nunca fue poco inteligente, ni muy inteligente. Dios fue plenamente inteligente. Dios es plenamente sabio. Dios es plenamente conocedor. Dios no puede crecer, como le dije al principio, porque Él es. Dios no puede aprender porque Él es. Dios no puede equivocarse porque Él es. Entonces, cuando tú crees que Dios se equivocó, tú no conoces que Dios es inmutable. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede equivocarse contigo. Si Dios te llamó, Dios no se equivocó, Señor, porque yo soy demasiado débil. Dios no se equivoca. Y esto me da paz, porque cuando yo sé esto, yo sé que si Dios me llamó, yo soy mucho más importante de lo que yo creo que yo soy. Dile que está a otro lado, tú eres importante. Suelta esa batalla. Dios es inmutable en su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? Déjame ver cómo se lo puedo explicar de una manera práctica. Dios, en su esencia, Dios no es humano. Vamos a empezar por ahí. Dios no es humano. Dios no es como tú, Dios no es como yo. Dios no tiene piel. Dios es espíritu, ¿verdad que sí? Lo que la Biblia dice, a tal nivel que dice, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Amén. Ahora, como Dios no es humano y la esencia de Dios es complicada, porque ahora Dios no tiene amor, Dios es amor. Y la piel de Dios es amor, porque Dios no tiene amor, Dios es amor. Pero Dios es todo poder. Entonces la esencia de Dios, al no cambiar, permanece para siempre siendo la misma esencia. Dios es lo que es hoy, mañana y siempre. Si tú fallas, Dios sigue siendo Dios. Dios no es más feliz porque suceden cosas que a Dios lo hacen feliz. Yo te voy a decir algo más, aunque contradiga muchas canciones y muchas cosas. Las canciones a veces son media poéticas, pero son poco teológicas. A Dios no lo podemos hacer feliz. Nadie puede hacer feliz a Dios.
Porque si hacen feliz a Dios, eso quiere decir que Dios no era feliz. Y si hacen feliz a Dios, de alguna manera quiere decir que le añadieron a Dios alguna sensación que Él no tenía, que lo hicieron feliz. Entonces, no hay nada que tú puedas hacer que a Dios lo haga feliz, porque a Dios no le hace falta nada. Y quizá aquí estoy golpeando algo muy fuerte, pero a Dios no le hace falta nada. Pastor, pero a Dios no le hace falta que yo lo ame. No. Dios sigue siendo Dios. A ti te hace falta amar a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, Dios te da plenitud a ti. Ahora, Dios es pleno contigo o sin ti. Qué interesante, ¿verdad que sí? Cuando yo entiendo esto, esto me ubica en la posición correcta donde yo pertenezco. Dios es pleno conmigo o sin mí. Dios no me necesita. Y esto es muy bonito entenderlo, porque hay gente que se cree que son Superman, que Dios sin ellos no lo puede hacer. No, en una ocasión Elías le dijo a Dios: Dios, ¿tú sabes qué? Yo soy el único que ha quedado. Y Dios en el cielo dice: oye, y de seguro llamó a ángeles y dice: oye, lo que él está diciendo. Yo soy Elías en una cueva y dice: Señor, solo yo he quedado. Todo el mundo te ha negado. Todo el mundo te ha olvidado. No hay nadie. Todo el mundo se ha doblado ante Baal. Solo a tus profetas buenos lo han matado a todos. Solo yo he quedado. Dios pone a Elías en contexto y le dice: mi hijo, de por Dios, pero ¿cómo tú piensas una cosa así? Ah, pero tú eres imprescindible ahora. Ahora di que yo sin ti no soy nadie. Hay 7,000 igual o mejores que tú, que no han doblado su rodilla ante Baal tampoco. Dios lo está haciendo contigo es por gracia, no porque tú seas importante. ¿Se entendió eso? Dios lo está haciendo contigo es por gracia. Y por gracia, para el propósito que Dios tiene contigo, para ti eso es importante. Pero a Dios eso no lo mueve. Estoy es muy fuerte. Sigo ahí. ¿Qué pasa con eso? En su esencia, Dios no puede variar. Yo no puedo enamorar a Dios y que ahora yo estoy enamorando a Dios y Dios se va a enamorar de mí. No, Dios no se puede enamorar de ti. Dios ya te ama, Dios ya está enamorado de ti eternamente. Es lo que la Biblia dice. Ahora yo tengo que convencer a Dios para que Dios confíe en mí. No tienes que convencer a Dios. Dios ya está convencido, por eso te llamó. Lo que pasa es que tú ves tu vida desde el principio y Dios ve tu vida desde el final. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Desde antes que te formara te conocí. ¿Qué fue lo que hizo? Lo conoció. Y luego lo dijo: te santifiqué. Oye, desde antes de formarlo. Y luego lo dijo: y te di por profeta a las naciones. Desde antes de Jeremías nacer. Desde antes de tú nacer ya Dios te conoce. Conoce tu historia, conoce tu final. Por eso te llama, por eso te aconseja, por eso hay que orar, por eso hay que buscar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Dios está más actualizado que el periódico que va a salir mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dios está más actualizado que el periódico que va a salir mañana. No hay, por eso la Biblia habla de cosas que ahora es que los científicos están diciendo: pero fíjense, descubrimos. No lo descubrieron, ya la Biblia lo decía. Por ejemplo, antes se creía que el planeta era plano, por eso se llama planeta, porque se entendía que era plano. La palabra planeta viene de plano, por eso es el nombre planeta. Incluso hoy en día hay una corriente de gente que todavía creen que el planeta es plano, pero científicamente ya se ha comprobado que el planeta es redondo. La Biblia habla de eso, de que el planeta es redondo. También se entendía que la Tierra gira alrededor del sol, ¿verdad que sí? Y que el sol no se movía. Eso es lo que se entiende, que el sol no se movía. Ahora, cuando Josué mandó al sol a que se detenga,
cuando la ciencia avanzó, comenzaron a decir, se equivocó la Biblia. Y hay predicadores que yo he escuchado que han dicho, no, lo que pasa es que en ese momento se creía eso. No, ¿cómo así? En ese momento no. Eso tiene su explicación. Pero cuando entonces la ciencia avanza con Stephen Hawking, Albert Einstein, que son los que avanzaron en temas de universo, se dieron cuenta que el universo se está expandiendo y todo está en movimiento. Y que el sol no está detenido, el sol se mueve. Lo que pasa es que la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol gira alrededor de la galaxia. ¿Me estoy dando a entender? Lo que pasó ahí fue mucho más profundo de lo que cuando yo lo leo. Cuando yo leo dice que Josué le dijo al Sol, detente, pero no fue el Sol que Josué le dijo detente. Cuando el Sol se detuvo todo el universo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el universo, porque todo se mueve. ¿Me estoy dando a entender? Lo que los científicos descubren hoy, hace mucho que ya la Biblia lo está hablando. Dile que está a tu lado, la Biblia está actualizada. La Biblia está actualizada. Dios es inmutable en sus atributos. ¿En qué que Dios es inmutable? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios es, Dios lo es. Los atributos de Dios, que es lo que estamos enseñando ahora, enseñan que Dios es santo. Dios no cambia de ser santo. Dios, como yo enseñaba la clase pasada, no deja de ser santo para cumplir un capricho tuyo. Porque Dios no cambia. Porque Dios es santo, eternamente santo, y no cambia en su santidad. Es una manera natural en Él no cambiar. Dios es infinito y no puede dejar de ser infinito. Dios es poderoso y no puede dejar de ser poderoso. Todos los atributos de Dios no pueden cambiar porque Dios no puede dejar de ser lo que Él es. Porque Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no tan solo en sus atributos, sino que Dios no cambia en su consejo. Y aquí sí yo quiero que entremos un poquito en detalle, porque Dios en su consejo no cambia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Dios piensa de ti hoy, lo piensa mañana. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que se acercan a ti y es muy sencillo que ellos dejen de pensar algo de ti por algo que vieron en ti. ¿Se entendió? Personas que se acercan a tu vida y te conocen, pero mientras te van conociendo van cambiando. El ser humano es cambiante. Incluso hay una frase muy conocida, depende del ambiente, que dice que una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río. ¿La han escuchado? Una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Eso es así. ¿Por qué? Porque ni el río es el mismo, ni la persona es la misma. ¿Por qué? Una persona se puede bañar 2 veces en el mismo cauce. El cauce es la ranura por donde pasa el agua, que nosotros le llamamos río. El río es el agua. Y cuando tú te bañas en esta agua que ya está pasando, cuando tú sales, cuando tú te vuelves a tirar, ya esa agua pasó. Por eso tú no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. ¿Se está entendiendo eso? Pero también la persona cambia. Y la persona cambia a cada instante. Por eso tú te acuestas de una manera y te levantas siendo de otra manera. Ahora mismo tú eres de acuerdo a lo que tú piensas, las circunstancias que tú has vivido, las informaciones que tú manejas, y eso es tu ser. La Biblia dice, tal es el hombre en sus pensamientos, tal es él. ¿Por qué? Porque yo soy las informaciones que yo manejo. ¿Se entendió? Tú eres las informaciones que tú manejas. Y las informaciones que tú manejas te forman. Por ejemplo, un niño nace, tú le enseñas al niño, tú le informas al niño lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿sí o no? Tú le enseñas al niño que se tiene que poner ropa. ¿Cómo se llama eso? Información.
Tú le das información al niño. Tú le informas al niño que tiene que cepillarse todos los días, higienizarse los dientes, ¿sí o no? Tú le informas al niño. Tú le sigues informando al niño que tiene que ir a la escuela. ¿Para qué los niños van a la escuela? Para recibir, ¿qué? Información. Y el ser humano consiste en información. Por eso te da poder las informaciones que tú manejas. Por eso es tan difícil leer. Porque el enemigo no quiere que tú manejes información. ¿Se está entendiendo? Porque tú eres las informaciones que tú manejas. Y desde tu nacimiento te están dando información. Eso es el ser humano. Te estoy diciendo que ya el que entró por esa puerta y se sentó ahí, ya no es el mismo que va a salir. ¿Por qué? Porque ya tú estás manejando nuevas informaciones que yo te estoy dando hoy. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, ya el que sale por ahí, ya no es el mismo que se sentó ahí. Porque tiene otra perspectiva de Dios. Sabe que Dios es eterno, pero Dios no es eterno y Dios es inmutable como te lo predican y como te lo dicen. No, Dios es inmutable, que tú no puedes hacer nada para que Dios cambie. ¿Se entendió eso? No es, miren, es imposible que yo haga algo que cambie a Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace por encima de ti, por encima de mí, por encima de quien sea. Por eso Dios no pide preguntas para usar a alguien. ¿Tú sabías eso? Y préstame mucha atención aquí. ¿Tú sabías que si Dios va a usar a Yari, Dios no va donde Alba y le pregunta a Alba, de que Alba, ¿qué tú crees de Yari? Yo la quiero usar, ¿qué tú me dices de esa? No, Dios no obra, así que tú me dices de ella. Yo la quiero usar, Yari, pero ¿qué tú me dices? Y Alba dice, no, yo no sé, pero ella se ve como media fría, tú sabes, cuando viene a ver no obra, ¿sí o qué? Eso es según Alba, pero qué bueno que Dios no pide opinión, ¿sí o no? ¿Qué Dios hace? Dios usa a Yari, y si a Alba no le gusta, entonces Alba que se siente lejos, pero Dios como quiera la va a usar. ¿Me estoy dando a entender? Dios no pide opinión para él usar a alguien, para él hacer algo con alguien. Por eso hay gente que dicen, a mí no me gusta cómo Dios lo usa. Bueno, esos son problemas tuyos, pero no problemas de Dios ni problemas míos. Por eso, en una ocasión alguien me dijo, a mí no me gusta cómo tú predicas. Y yo le dije, oh, mira, gloria a Dios. Y me dijo, ¿tú no me vas a decir nada? Digo yo, no. ¿Por qué? No, porque parece ser que tú has sido asignado a otro predicador. Hay personas que cuando me ven predicando a mí, Dios le ministra. Entonces, yo me enfoco en la gente que son ministrados a través de mí. Si tú no eres ministrado a través de mí, hay 100,000 predicadores en YouTube. Busca uno de ellos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pide opinión al momento de usar a alguien. Dile que está a tu lado, si te molesta, cómprate una gafa de sol. Para que no te moleste el brillo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. ¿Ustedes creen que Dios va a cambiar de opinión de que por lo que piensa un ser humano? Óyeme, pero hay gente que se creen como que son más importantes de la cuenta. ¿Tú crees que Dios va a cambiar de opinión? Por eso hay algo que le llaman el espíritu de Saúl. Y déjenme explicarle con lo que es el espíritu de Saúl rápido. Saúl era rey y David era un niño que fue ungido como rey, tenía el llamado de reinado. Saúl se llena de envidia y quiere matar a David. Entonces a eso se le llama el espíritu de Saúl. ¿El qué? Cuando alguien que está por encima de ti te quiere matar a ti porque tiene envidia del potencial que tú tienes. ¿Se entendió eso? Eso es, ¿existe o no existe? ¿Verdad que sí? Pero hay algo de la historia que la gente olvida. Y que por más que Saúl quiso matar a David, Saúl no pudo matarlo a David. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios va a hacer algo con alguien, no importa que se levante la envidia, la crítica, no importa que se levante todo lo que se levante, Dios va a terminar haciendo lo que va a hacer contigo. Y si Dios tiene que hablarle al pastor, le va a hablar al pastor. Si tiene que hablarle al profeta, le va a hablar al profeta. Si tiene que hablarle al jefe del trabajo, le va a hablar al jefe del trabajo. No importa a quién Dios tenga que hablarle y a quién Dios tenga que quitar del medio, contar de hacer en ti lo que Él se ha propuesto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Oigan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es inmutable. Y cuando Dios dice, por ahí es que voy, por ahí es que voy. En una ocasión dice el faraón, maten a todos los niños varones. Se supone que si son niños son varones, ¿verdad que sí? Pero suena bonito, maten a todos los niños varones. Sucede que estaban matando todos los niños. Las niñas no, los niños sí. Y nació Moisés. A Moisés viene lleno de propósito. Incluso porque tenía propósito. Déjame ver cómo te explico esto.
Hay una profecía que se dio en el Génesis. La mujer peca, ¿verdad que sí? La mujer le lleva la manzana al hombre, el hombre peca. Bueno, ahí pecó todo el mundo. Se arma un revolú de pecado y sucede que ahora viene el juicio. Dentro del juicio de Dios, Dios le dice, mira, al hombre dice, con el sudor de tu frente, tú vas a trabajar y muchísimas cosas. A la mujer le dijo, se va a multiplicar los dolores de parto. Y hay una profecía, que es la primera profecía mesiánica. Sucede que esta profecía mesiánica dice que la serpiente herirá a la mujer en el calcañar. ¿Verdad que sí? Pero la simiente, y eso sería un mensaje poderoso, hablar de la simiente. La simiente de la mujer iba a herir en la cabeza la serpiente. Eso habla directamente del nacimiento del Mesías. Sucede que el diablo no sabe cuándo va a suceder. ¿Verdad? Él no sabe cuándo que va a suceder. El diablo está loco. Viene Adán y Eva y tienen un hijo y se llama Caín. Y luego viene Adán y Eva y tienen un hijo que se llama Abel. Sucede que Abel hace lo bueno delante de los ojos de Dios. Sucede que Abel viene con la gracia de Dios arriba. Caín cree que la simiente de la que le hablé hace un momento es Abel, y Caín mata a Abel. ¿Se han dado cuenta? Luego sucede que más adelante todas las mujeres, lo pueden buscar en la Biblia, de los profetas son estériles. Toda la mujer de Abraham era estéril, la mujer de Isaac era estéril, la mujer de Jacob era estéril. Todas las mujeres si una mujer quería ser estéril, que se enamorara de un profeta. Que ya de una vez el diablo decía, espérate que puede salir la simiente de ahí, hay batalla. Y cada vez que había un ambiente profético de algo poderoso, que iban a ser alguien lleno de la gloria de Dios, el diablo se inventaba una matanza. Búsquenlo en la Biblia, está ahí. Y para no explicarle todo eso de lo de la matanza y todo eso, para no abundar mucho en ese tema, sucede que cuando Moisés iba a nacer, había un ambiente profético, se habían cumplido los 400 años que Dios había dicho que se iba a cumplir, que iba a nacer alguien que lo iba a libertar y todo eso. El diablo entendía que esa era la simiente que iba a nacer, ese que me va a pisar la cabeza. Y sucede que mandó a matar a todos los niños. Pero entonces viene Dios y se la luce. Y Dios dice, ¿y quién fue que mandó a matar a los niños? El faraón, el diablo a través del faraón. Y el faraón se dejó usar. Y Dios dijo, ok, ¿fue el faraón que mandó a matar a todos los niños? Sí, porque él tiene miedo de que Moisés nazca, sí. Pues manda a Moisés al faraón para que el faraón lo críe. Para que el faraón le compre pamper, le compre leche, le compre wiper y de vez en cuando que le cambie el pamper también. Para que lo críe, para que se preocupe por educarlo, porque la educación de Moisés la pagó el faraón. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Porque Dios termina haciendo lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la manera que Él quiere y con quien Él quiere. Y no importa quién se levante. ¿Cuántos dicen amén? No importa quién se levante, Dios terminará haciendo. Ellos querían matar a todos los niños, pero al que no mataron fue que ellos terminaron criando. Y eso pasó incluso con Jesús. En la época de Jesús pasó lo mismo. Y vienen y matan a todos los niños. Búsquenlo, está ahí en la historia. Dijeron, mira, que van a hacer un rey, cosas, maten todos los niños. Y comenzaron a matar a todos los niños. Hubo matanza de los niños. Pero ¿qué pasa? Nada de eso va a impedir que Dios cambie. No, ¿sabes? Va a promover que Dios cambie. Dios no cambia. Y el consejo de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el consejo de Dios que Dios te va a usar? No es. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que Dios te va a bendecir. No es. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. No es eso. ¿Cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios siempre es, tengo pensamiento de bien y no de mal para mis hijos. No es. El consejo de Dios siempre, el consejo de Dios va a ir a bendecirte, a procesarte. Pero en medio del proceso, el desierto nunca es tan fuerte. ¿Por qué? Porque el desierto hace mucho sol. Pero cuando alguien de Dios está siendo procesado, en medio del desierto aparece una nube. Una columna de nube que tapa el sol. Y cuando alguien está siendo procesado en el desierto, de noche aparece una nube de fuego que hace que no te dé calor.
¿Qué quiere decir eso? Que el desierto no es tan fuerte, que Dios siempre tiene milagros en medio del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay milagros en medio del desierto, gloria a Dios. Y vamos a pasar rápido para allá y terminando con lo inmutable que es Dios. Dios mío, qué fuerte está esto, ¿verdad? Qué fuerte. Y yo quiero que ustedes vean conmigo cómo la voluntad de Dios es inmutable. Y yo le quiero hablar de 4 cosas para terminar, que habla de lo inmutable que es la voluntad de Dios. Anoten ahí, 4 cosas que hablan de lo inmutable de Dios en su voluntad. Bueno, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Lo estamos tratando de arreglar. ¿Y qué es? La número 1 es la diferencia que hay entre la criatura y el creador. Dentro de la voluntad de Dios, yo tengo que saber que Dios y yo no somos iguales. ¿Se está entendiendo eso? Dios y yo no somos iguales. Dios es Dios, yo no soy Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo comprendo esto, yo me ubico en el lugar que pertenezco, porque entiendo que Dios es superior y yo soy inferior. ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa? Entiendo que solamente soy cuando estoy en su presencia, porque lo que me hace ser es estar en su presencia. Por eso hay una diferencia entre vivir y existir. La mayoría de gente existe pero no vive. ¿Se entiende esto? Existir es respirar. Vivir no es respirar. Vivir es tener un propósito claro para el cual vinimos a esta tierra. Eso es vivir. Hay personas que van a nacer, van a crecer, se van a reproducir y van a morir y van a cumplir con el ciclo de existencia. Pero no vivieron. ¿Por qué? Porque nunca se encontraron con su propósito. Y tú le preguntas a la gente, ¿para qué Dios te creó? Ellos no saben. Incluso es una de las preguntas más difíciles del mundo, porque la gente no sabe para qué está viviendo. La gente no sabe para qué viven. Pero cuando tú te chocas con tu propósito, que te revela Dios, sucede que tú te enamoras de eso. Y ahora tú no puedes vivir sin eso. Y ahora tú necesitas estar conectado al propósito y conectado a la fuente que te hará cumplir ese propósito. Y el propósito solo se cumple conectado a Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, dijo Cristo. Entonces, yo tengo que entender bien claro quién es Dios y quién soy yo. ¿En qué punto se encuentra Dios y en qué punto me encuentro yo? ¿Me estoy dando a entender? ¿En qué posición se encuentra Dios y en qué posición me encuentro yo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, como la diferencia que hay entre el cielo y la tierra, así mismo es la diferencia que existe entre tus pensamientos y mi pensamiento. Eso quiere decir que Dios no piensa como tú. A Dios no le gusta lo que a ti te gusta. ¿Se está entendiendo? A Dios posiblemente no le agrada lo que a ti te agrada. Dios no mira bien quizá lo que tú ves bien. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de todo para todo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿A quién? El hombre cree que ese es un buen camino. Y ya yo le expliqué que cuando se habla de eso, no necesariamente se habla de la gente del mundo. Eso es un consejo que se le da al pueblo de Israel. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad que sí? ¿A quién que le parece derecho? Pero su final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Dios sabe cuál es el final de ese camino, pero tú crees que ese camino es derecho. Pero Dios sabe que ese camino no es derecho. Entonces, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tus deseos no son los deseos de Dios. Por eso Dios dice, deseo de bien el que tengo contigo. Señor, pero yo estoy en un proceso, pero es deseo de bien el que tengo contigo. Señor, pero a mí parece que me está llevando el diablo. No, deseo de bien el que tengo contigo. Señor, pero entonces, ¿por qué hay gente que dice, pero ya tú crees como que fui yo que le di la manzana a Eva para que Eva se la coma? Yo leí eso el otro día por ahí, me causó risa.
Y mira el proceso que yo estoy pasando. Hay otros que dicen, Señor, si yo soy tu mejor guerrero, gloria a Dios por eso, pero vete buscando otro porque tu mejor guerrero está en su etapa final ya. Hay muchas cosas que se dicen, ¿verdad que sí? Pero aún sobre todas esas cosas, Dios te dice, deseo de bien es que yo tengo contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que tú la ves como proceso y Dios le llama entrenamiento, Dios le llama formación, Dios le llama sacando el verdadero carácter, Dios le llama limpieza. ¿Tú sabías eso? Porque hay procesos que te limpian de los malos amigos. ¿Cuántos dicen amén? Hay procesos que te limpian de las malas actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Hay procesos hay procesos, de todos los procesos que salen en las grandes empresas. De todos los procesos que salen las buenas ideas. De todos los procesos es que entonces Dios te empuja hacia algo grande. Porque tú nunca harás algo grande cuando te tratan con ñoñería. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te trata con ñoñería porque Dios sabe el carácter del cual te hizo. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe el material de que tú estás hecho. Por eso Dios no te trata con ñoñería. Dios dice, puede porque puede y sé que puede. Santo eres Dios. Entonces, Dios marca una diferencia muy clara entre Él y yo. Yo soy criatura, Dios es creador. Dios no cambia, yo cambio. ¿Se entendió? Dios no cambia, yo cambio. Ahora, qué bueno que yo cambio. ¿Por qué? Porque Dios me va llevando hacia lo que Él quiere hacer conmigo. Por eso Dios llama a Domi, llama a Abel y me llama a mí. Y Dios hace algo con Domi, y Dios hace algo diferente con Abel, y Dios hace algo diferente conmigo. Y yo digo, lo que Domi está haciendo no es de Dios. ¿Por qué? Porque no se parece a lo que Dios está haciendo conmigo. Dile que está a tu lado, reprende al diablo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, Dios no tiene una sola idea. Ahí se fue la gloria. Dios no tiene un solo pensamiento. Dios no cambia. ¿Quién es que no cambia? Pero como Dios no cambia, Dios no cabe en la mente de nadie, porque Dios es demasiado Dios. Nadie conoce la plenitud de Dios. Y como nadie conoce la plenitud de Dios, Dios me usa un chin a mí y me da a entender el chin que Él quiere que yo sepa de Él. Y luego usa a Domi diferente a mí, pero no quiere decir que Dios cambió. Dios sigue siendo sin cambio. Pero lo que pasa es que yo no lo conozco completo, ni nunca voy a poder conocer completamente a Dios. Pero yo me atrevo a ser tan ignorante y decir, oiga esta, yo me atrevo a ser tan ignorante y decir que lo que Domi está haciendo no es de Dios, por el simple hecho de que lo que Domi está haciendo no se parece a lo que yo estoy haciendo. ¿Se entendió eso? Vamos a seguir. ¿Qué apagó, verdad? Vamos a seguir, agarramos eso ahorita para allá adelante. El punto número 2 de los 4 que le estoy dando. O le digo algo, otra cosita más del punto número 1, otra cosita más, para que no, otra cosita más. Miren, el hombre es inconstante en todos sus caminos. ¿Ustedes sabían eso? El hombre cambia demasiado. Pero cuando el hombre se choca con Dios y encuentra su propósito, deja de cambiar tanto. Porque se chocó con el propósito, sabe para qué Dios lo creó, nadie lo mueve. Entonces cuando tuvo una gente cambiando tanto, lo que necesita es encontrarse con Dios. Porque cuando tú sabes para qué Dios te creó, en qué lugar Dios te va a usar, cómo Dios te va a usar, tú no le paras a nadie, ni le paras a nada. ¿Por qué? Porque ya tú sabes lo que Dios quiere contigo. Incluso tú aprovechas el tiempo. ¿Qué tú haces estudiando ingeniería civil, cuando lo que Dios va a hacer contigo no tiene que ver nada con construir casa? Se fue la luz ahora, ¿verdad que sí? Ahora sí fue verdad que ya se apagó. ¿Qué tú haces invirtiendo tiempo en cosas que no van de acuerdo al propósito que Dios tiene para contigo? Por eso cuando tú conoces el propósito que Dios tiene contigo, tú inviertes tu tiempo en lo que Dios quiere hacer. Y ya tú dices, esto no, esto tampoco. ¿Por qué? Porque yo voy a invertir mi tiempo, mi dinero, mi fuerza, todo lo que tiene que ver conmigo, para darle perfección al llamado que Dios tiene para mi vida. ¿Me estoy dando a entender? Tú aprovecha tu vida
para lo que Dios quiere hacer cuando te encuentras con el propósito. Cuando tú no te encuentras con el propósito de Dios, tú pierdes tiempo estudiando cosas, y eso en el mejor de los casos. La mayoría de gente pierde tiempo estudiando nada. Haciendo cuentos en una cancha, haciendo cuentos en un play, haciendo cuentos con amigos, perdiendo tiempo en redes sociales, perdiendo tiempo en muchas cosas. Pero cuando tú sabes que Dios te diseñó para algo grande, poderoso, que tú eres un propósito que está caminando en la tierra, que la gente habla contigo, pero no saben con quién la gente está hablando, y tú te quedas diciendo, esa persona no sabe con quién está hablando. Como cuando Jesús, con la mujer samaritana, que la mujer samaritana le dijo, ¿y quién tú eres? Y Jesús le dijo, si tú supieras con quién habla, mi hija. Si tú hay gente así mismo que te conocen y no saben que están hablando con un propósito en la tierra caminando. ¿Cuántos dicen amén? No saben que Dios te usa para sanar, para libertar. No saben que cuando tú oras la lluvia se detiene. Ellos no saben eso. No saben que tú oras y los demonios tienen que salir corriendo. Ellos no saben eso. No saben con quién están hablando. Entonces, cuando tú sabes a qué Dios te llamó, tú no eres tan inconstante. Tú eres constante. Amén. Eres constante. Vamos a seguir entonces el paso 2. Paso número 2. Nos da consuelo. Nos da ¿Ustedes sabían qué es lo bonito de esto? Que nos da consuelo. ¿Por qué? Ustedes se imaginan aquí entre nosotros que Dios cambie de que por el capricho de alguien. Eso sería una batalla, ¿sí o no? Entonces me da consuelo que Dios no cambia. ¿Por qué me da consuelo que Dios no cambia? ¿Por qué? Porque lo que Dios habló conmigo, ya eso es. Dios no llega de que tú sabes, mira, cambié de idea. Dios no cambia de idea. Dios no llega de que, mira, tú sabías que nosotros, que yo te hablé de que yo te iba a usar, pero ahora me di cuenta y conocí a otro que tiene más potencial que tú. ¿Qué batalla? Dios no cambia. Tú sabías que yo te dije que te iba a bendecir, pero yo revisando aquí los archivos de oraciones de la gente, me di cuenta que hay un currículo mejor que el tuyo. ¿Qué batalla, eh? Dile que está a tu lado. ¿Qué batalla? Nos da consuelo que Dios no es guiado por capricho. Que Dios no es guiado por apariencia. Que Dios no es guiado por fama ni por reputación. ¿Qué consuelo me da eso, sí o no? ¿Por qué me da consuelo eso? Porque lo que Dios me dijo, eso es lo que es. Y lo que Dios va a hacer es lo que va a hacer. Y Dios no va a cambiar de opinión mañana. Y yo no me voy a levantar mañana con la sorpresa de que ahora Dios cambió de opinión. Cambió de opinión yo, cambian de opinión los seres humanos. Pero Dios no cambia de opinión. Y Dios no se deja llenar su cabeza de disparate. Dios no se deja llenar su cabeza de cosas que no son. Dios sigue siendo el mismo, sin variación. Y eso a mí me consuela. Y lo que Dios va a hacer contigo, con tu familia, con todo lo que tiene que ver contigo, Dios va a terminar haciéndolo. Y eso a mí me consuela. ¿Por qué me consuela? Porque incluso, fíjense de esto, la Biblia dice que aunque el hombre sea infiel, oiga esto, aunque el hombre sea infiel, él sigue siendo fiel. Eso es profundo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que aunque yo sea malo, él va a seguir siendo bueno. Y hay cosas que Dios te la va a dar de acuerdo a su propósito. Y hay cosas que Dios lo va a hacer contigo, aunque tú seas malo. ¿Se entendió eso? Eso no se predica. Eso es difícil de predicar. Que hay cosas que Dios te lo va a dar aunque tú seas malo. Porque Él es fiel, aunque tú seas infiel. Pero no vayamos más lejos. Si por fidelidad, si por justicia fuera, nosotros deberíamos estar muertos todos, ¿sí o no? El ser humano es malo. ¿Sí o no? ¿Usted es bueno o usted es malo? Usted es malo. Para que entendamos lo malo que es el ser humano, préstame atención aquí. El ser humano es tan malo que no es que yo soy bueno y a veces hago cosas malas. No es así. Es que yo soy malo y a veces porque Dios me toca hago cosas buenas. ¿Ustedes sabían cómo es que funciona esto?
Entonces, cuando alguien es malo, no se sorprenda, está actuando según su naturaleza. Esa es su real naturaleza. Cuando alguien es bueno, lo tocó Dios. Ustedes sabían cómo es. Pero en algún momento, tú crees que tú eres bueno. A Jesús una vez le dijeron, Señor bueno. Jesús dijo, bueno, no, aquí no hay nadie bueno. Jesús no era bueno, claro, pero le quería cambiar ese chip. Di que de bueno. No hay nadie bueno. En una ocasión Pablo dijo, por cuanto todos pecaron. Es que aquí no hay bueno, no hay justo, dice Pablo. Ni aún uno. Oigan, ni aún cuánto. No hay justo, ni aún uno. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Jesús en una ocasión le dijo a los que estaban ahí reunidos con él, si ustedes siendo malo, oye lo que dijo Jesús así en su cara, así a quemarropa, si ustedes siendo malo, y ellos se quedan de que, le dan cosas buenas a sus hijos. Imagínate Dios que es bueno si no le va a dar cosas buenas a sus hijos. Qué bueno es Dios, amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, Dios mío, pero ya van a ser las 9, ya estamos terminando ya. Me da consuelo. Me consuela saber que tengo un Dios bueno y que tengo un Dios que mañana no va a venir con una mejor idea. Y en esa mejor idea yo no soy parte de su plan. ¿Cuántas personas no se han casado y luego la mujer o el hombre tienen una mejor idea y en esa mejor idea la esposa o el esposo no está dentro de esa mejor idea? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? ¿Verdad que sí? Y casi siempre hay una mejor idea con una tercera persona que pasa a ser la segunda persona y tú ni siquiera tercera persona eres, usted se va de ahí de esa vida. Pero qué bueno que Dios no es así. ¿Cuántas veces tú tienes una buena idea con un amigo, tienen planes, tienen cosas, y sucede que luego ese amigo viene con otra mejor idea que tú no te has incluido? ¿Le ha pasado? Qué batalla, ¿verdad que sí? Qué bueno que Dios no es así. Lo que Dios planeó contigo desde antes de la fundación del mundo, si tú lo dejas, Dios lo llevará a su cumplimiento. Producto final, completado en ti, y todos tendrán que decir cuán grande y poderosa es la obra de Dios en la vida de esa persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Dáselo fuerte el aplauso al Señor. Ahora vamos un poquito rapidito. Saber eso nos estimula en la oración, y esta es la número 3. Anoten ahí. Número 3. Nos estimula en la oración, nos hace orar. ¿Ustedes se imaginan tú orando a un Dios que cambia mucho? Eso sería una batalla. A un Dios que tú le estás orando hoy una cosa y que mañana Él viene y que con otra. Dice que no, escúchame. Yo te dije a ti ayer tal cosa, pero no, mira, fíjate que no. Eso no baja. Y tú dices, Dios mío, pero dime, pero yo tengo 21 días de ayuno. Yo tengo 21 días de ayuno abajo con lo que tú me dijiste y ahora tú me saltas y dices que no. Hubiese problema, ¿sí o no? Miren, hay batalla. Sin embargo, también hay otro contraste. Hay otra pregunta bien interesante. ¿Y qué es? ¿Cómo orar o si debemos de orar a un Dios que ya tiene todo determinado? ¿Verdad que sí? ¿Cómo oramos a un Dios que ya tiene todo determinado? ¿Qué pregunta? ¿Cómo orar a un Dios que ya tiene todo planeado? Entonces tú dirías, pero si yo oro o no oro. Dije que ya, ¿sí o no? Qué enredado se pone esto. ¿Qué pasa? Dios quiere que le oremos. ¿Por qué? Porque la oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti. ¿Se entendió eso? Si tú oras, la oración no cambia a Dios. Es más, yo te voy a decir algo más fuerte todavía y préstame atención aquí. Cuando tú te empecinas en orar en algo contrario a la voluntad de Dios, tú no estás orando. Tú estás siendo rebelde. ¿Se entendió eso? Los que oran de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la oración modelo, ¿cómo empieza? Usted se la sabe más que yo. Padre nuestro, ¿sí o no? Que estás en los cielos. ¿No es lo que dice? Santificado.
venga a nosotros, hágase tu voluntad. Oye, ¿cómo empieza esa oración? Hágase tu voluntad. Antes de Jesús pedir, le enseñó a la iglesia, mira, antes de ustedes pedir, pidan que se haga su voluntad primero, para que todo lo que ustedes pidan esté de acuerdo a su voluntad. Por eso Jesús dijo, Señor, yo quisiera que tú pases de mí esa copa, pero si es tu voluntad, si no es tu voluntad, hazte el loco conmigo, hazte de cuenta que yo no estuve aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo me empecino en cosas que no son de Dios, yo no estoy orando, yo estoy siendo rebelde. Y estoy siendo rebelde con Dios. ¿Por qué? Porque la oración o cambia la circunstancia o te cambia a ti. Si tú ves que tú estás orando y nada cambia, es porque Dios está trabajando contigo. Pero la oración nunca deja de ser efectiva. Y casi siempre la oración trabaja más contigo que con lo que tú quieres cambiar. ¿Se entendió eso? Casi siempre cuando tú oras, tú terminas que lo que está pasando no te afecta porque Dios te fortalece. Dios te hace fuerte. Dios te capacita. ¿A través de qué? De la oración. Por eso tenemos que orar, aunque ya Dios lo tiene determinado, pero yo no soy un producto completo todavía. Y soy producto completo a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesito orar. Y por eso yo le predicaba el domingo que Dios tiene compromiso con el que ora. Porque cuando oramos podemos decir, como dijo Pablo, yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque yo conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida y todo lo que yo hago lo hago bajo oración. Por eso Jesús dijo, lo que me pidan, pídanme y yo le voy a dar. Pero ¿quién es quien le va a pedir? Gente que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo que tú estás pidiendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no te lo va a dar. ¿Se entendió? Por eso la oración debe de ser un 20 o 10% de pedir y un 90% o un 80% de clamar, interceder, adorar, que no tiene que ver nada con Dios dame, más bien Dios tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres real, tú eres digno, tuya es la gloria, tú eres el imperio, tú eres el poder. Ahí se basa la oración. Señor, tú eres poderoso, Señor, yo te quiero cantar, y tú comienzas a cantar, pero yo no sé cantar, canta, que tú estás solo con Dios, no te preocupes. Tú comienzas a cantar, pon una adoración, ahí te pasa 2 horas y después comienza a decirle, Señor, mira a Alba, Dios bendícela, Dios cúbrela, Dios protégela, Señor, mira a Domi, protégelo, cúbrelo, y ahí tú oras. Y al final tú dices, Señor, acuérdate de mí, este siervo, Señor, no te olvides que estoy aquí. Y cuando tú haces eso, la puerta se abre a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Dios te alinea al propósito. Santo, qué bueno es Dios. Y vamos a terminar ya. Dile que está a tu lado, ya el pastor va a terminar. Saber esto acerca de que Dios no cambia, me ayuda a evangelizar. Dile que está a tu lado, evangeliza. Dile. Dios mío, hay que evangelizar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque todos deben de encontrarse con ese Dios. Todos. Y el propósito central que Dios tiene contigo, aparte de bendecirte y todo eso, tiene que ver con que seas multiplicador de lo que Dios está haciendo. Te lo voy a decir en una palabra un poquito trágica. Mike Monroe, un predicador, un pastor de altura muy, muy grande, murió en el 2016, 2017 creo, decía que si a una persona se convierte, por ejemplo, Domi se convierte, y lo tengo ahí, y yo dije, ¿quién quiere aceptar al Señor hoy? Y Don Domi dice, yo quiero aceptar al Señor. Y yo, pasa, y está todo el mundo contento aquí. Dios no quiere que nadie se convierta a través de Domi. Nadie se va a convertir a través de Domi. Domi es alguien que se va a convertir para él salvarse al solo. Y cuando él pasa y se convierte, ahí mismo, cuando yo le digo, repite conmigo la oración, y Domi está contento. Señor Jesús, mira, sálvame, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y oramos, ya ustedes se la saben. Y cuando oramos, que yo dirijo a Domi en esa oración, cuando yo digo amén, Domi dice amén, le da un infarto y se muere. Porque ya Dios no lo necesita a él para nada. Entonces, ¿por qué eso sucede? Porque si Dios no te va a usar para llevar salvación a otro,
Y Dios lo único que quiere es salvarte a ti. Él te salva ahí mismo y ya. Porque no hay batalla, ¿sí o no? Sin embargo, si todavía tú respiras, si todavía tiene vida, si todavía está ahí, es porque hay alguien que necesita escuchar de tu boca que hay un Dios que salva, que reina y que quiere darte salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Santo, dáselo con vida, el aplauso. Fíjense, escuchen o no escuchen, tu responsabilidad es predicar. Porque Dios va a cumplir su propósito a través de ti. Y tú le vas a predicar a alguien y ese alguien te va a decir, pero ya Dios sembró la semilla. Y después tú le vas a predicar a otro y ese otro va a decir, sí, yo necesito a Dios. Y tú vas a predicarle a alguien que ni te va a prestar atención, pero luego en su casa va a decir, oye, me hay que ir a esa iglesia, así mira. Ese muchacho me estaba a predicar, es verdad, sigamos ahí. Pero ¿por qué? Porque el trabajo lo hace Dios. Amén. Pero lo importante de esto es que Dios quiere usarte a ti para Él hacer lo que tiene que hacer en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo no se va a predicar. Dile que está a tu lado, en el cielo no se va a predicar. Hay un libro que se llama Lo único que no harás en el cielo. Entonces hay que aprovecharlo y hacerlo en la tierra. Tú sabes que los ángeles te tienen envidia a ti. Los ángeles envidian, y eso está en la Biblia, los ángeles envidian tener la oportunidad que tú tienes. Porque no hay llamado más grande que el ser portador de la palabra de Dios. Y en una ocasión Charles Spurgeon lo comparó con lo siguiente. Dijo, si a mi hijo le ofrecen ser rey de Inglaterra y él es pastor, predicador, y viene donde mí y me pregunta, papi, me ofrecieron ser rey de Inglaterra, ¿qué hago? Dice Spurgeon que él le dice a su hijo, mi hijo, no tienes por qué rebajarte. ¿Se entendió eso? Ser predicador es el llamado más grande que existe sobre la faz de la tierra. Aunque de alguna manera se haya cualquierizado por personas que no conocen lo grande que es este llamado. A tal nivel que en la Biblia ningún predicador andaba atrás de ningún rey. Ningún profeta andaba detrás de ningún rey. Ningún profeta andaba detrás de ningún político. Ningún ministro andaba detrás de ningún político, ni nada que tenga que ver, porque tiene dinero y nada de eso. Ellos andaban detrás de los profetas. Porque el que porta a Dios no le hace falta nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que porta a Dios es completo y es pleno. ¿Cuántos dicen amén?